Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Vamos a compartir el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla. Decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios que nos relata estas palabras, que nos permite ver este camino. Pues bien, ya estamos próximo a la Navidad, ya estamos en la recta final, terminando este tiempo de Adviento, y en este momento él nos narra cómo fueron las cosas. Él dice, el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Y empieza hablando de María. María, su madre, estaba desposada con José. O sea, quizá para nosotros esto no suena claro porque no lo vivimos, pero ya había un compromiso, ya había un arreglo. Ya José y María estaban de acuerdo, como dice aquí la palabra, desposada. Lo único que José estaba preparando, digamos, el lugar donde la iba a recibir. Y en ese tiempo, pues María se quedaba con su familia y José estaba preparándolo todo para ya irla a buscar. Pero ya como quien dice, eso todo estaba arreglado. Entonces, por eso se dice desposada. Y dice, antes de vivir juntos. O sea, todavía no vivían juntos, pero ya era un compromiso, como si ya era una boda. Entonces, dice que en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el que ella todavía no vivía con José, viene y queda embarazada, pero del Espíritu Santo. Dice, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Vaya historia, ¿verdad? Quedó embarazada. Y si no ha estado con José y está embarazada, entonces está embarazada de otro, ¿verdad? Lógicamente, como hombre, como judío, que son gente muy arraizada, muy recta, con muchas normas, eso es una gran vergüenza. Es incluso es una condena de muerte para María. Lo que se está ahí dando, esa situación, es una condena de muerte. Porque si José la hubiera denunciado en ese momento, a María la hubieran matado. Porque ellos como pueblo no aceptan ese tipo de cosas. Y ahí estaba la condena de muerte de María, en ese embarazo antes de estar unida con José, sabiendo que no era de José. Entonces, pero como dice la palabra, bueno, antes de pasar a esta parte, es para nosotros ver
el valor de María. Cómo María dio ese sí sin medidas, aún en contra de su propia vida, aún poniendo en riesgo su vida, porque esto le podía acarrear a ella su muerte. Fue muy valiente María al decir que sí. Fue muy valiente al soportar todas esas miradas que la miraban como con decepción, como María, tú, de ti nunca lo hubiéramos esperado. Y María, tú hiciste eso, como wow. Yo me imagino que todos la miraban así como increíble. ¿Cómo vino María a caer en esto? Porque yo me imagino que antes que esto sucediera, ella era la perfecta, porque claro, fue la elegida por Dios. Y al ser la elegida por Dios, tenía que tener muchísimas virtudes. Y era algo que yo entiendo que todo el mundo lo notaba. La gracia que Dios había puesto en ella era algo que se debía de notar. Era algo que todo el que estaba en su entorno debía de notar esa gracia que ella tenía. Y cuando la vi, empezaron a ver que empezó a crecer ese vientre, yo me imagino que fueron más de uno los que quedaron decepcionados de ella. Pero a la misma vez, yo creo que por eso nadie la delató. Porque como que se quedaron tal vez impresionados a la vez, pero no pasó más de ahí. Porque en ella debía de haber mucha gracia. Como dice el ángel, la llena de gracia. Y José, por su parte, hizo lo mismo. José, decepcionado, triste, porque no esperaba eso de ella, decidió no denunciarla porque sabía que la iban a apedrear, sabía que la iban a matar y sintió compasión por ella. Pero decidió que él la iba a repudiar en secreto. Se la iba a llevar y la iba a repudiar en secreto para no someterla a la muerte. Y entonces, cuando apenas José decidió hacer esto, es que el ángel se le apareció en sueño y le explica lo que estaba sucediendo. Y le explica el plan de Dios. Y ahí es donde José entiende lo que está sucediendo, cuál es el propósito de todo esto. Y para recordarle por dónde viene la cosa, la primera palabra que le dice el ángel es José, hijo de David. ¿De dónde tenía que venir el Mesías? Del linaje de David. ¿Y qué le recuerda el ángel? Que él es del linaje de David. O sea, recuérdate que sobre tu linaje hay una promesa. Sobre tu descendencia hay una promesa que ha de nacer el Mesías del linaje de David. Entonces el ángel le habla y a la misma vez yo diría que ahí José como que dijo, oh, la promesa, el Mesías, entendió. Y ahí ya volvió a pensar de nuevo en María, como, oh, ya, claro, María es la elegida y yo soy el acompañante, ¿verdad? Entonces, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y le da el nombre que le debe de poner al niño. Entonces, y dice, entonces, todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Dios que había sido escrita desde los profetas. Ya eso estaba profetizado, todos ellos sabían cómo iba a ser. Claro, no es lo mismo que te lo digan a que tú lo entiendas, porque todos sabían que era una virgen, pero ¿cómo la virgen va a dar a luz? Entonces dice, la profecía decía, miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todos sabían eso, pero era como algo como increíble, como que en serio, ¿de verdad va a pasar esto? Hasta que llegó el momento y José entendió que este era el plan. Y pasado todo esto, entonces José se llevó a casa a su mujer María. ¿Para qué? Para que ya no la siguieran mirando, para que ya no la siguieran
chequeando, como María está como rara. José fue y buscó a María y se la llevó con él. Y así continuaremos narrando toda esta historia. Es para que nosotros veamos la valentía de María, cómo ella dijo que sí, a pesar de todo lo demás que se le iba a acarrear a partir de este momento. Y ver a José como el compañero idóneo, cómo José entendió y fue obediente y aceptó la voluntad de Dios, el plan de Dios en su vida, e inmediatamente puso en práctica lo que tenía que hacer. Inmediatamente recibió el mensaje del ángel, fue y la buscó. Y así en cada momento, él fue el custodio de ese niño. Miren cómo él siempre, Dios le hablaba, inmediatamente actuaba. Es para que nosotros veamos en José esa figura paterna, protectora y que rápido se dejaba guiar de Dios. Dios le hablaba, él seguía las instrucciones sin titubear, sin dilatar. Es para nosotros encomendarnos a él, a San José. El otro día me estaban hablando de un señor que le decía a todo el mundo, pídale a San José, pídale a San José. Y en este lugar, es un lugar en Canadá, se obraron muchísimos milagros, porque todos los que iban y acudían a San José, recibían esos milagros que pedían, muchas sanaciones físicas. Dice el sacerdote, era que nos estaba contando, dice el sacerdote que había más de 1000 pares de muletas, o sea, fue extraordinario lo que sucedió ahí, pero no solamente en ese lugar en Canadá, sino en cualquier lugar donde pidamos con fe. San José hace la intercesión ante su Hijo para que eso se dé. Así que pidámosle a San José para que nos obre este milagrito a través de su intercesión, nos ayude con esas cositas que tenemos pendiente, y que el Señor nos bendiga, nos regale un hermoso día y que la pasen súper bien. Feliz día.